Impacto Sostenible TV. Recién hablamos acerca de los basurales con el concejal Leandro Argañarás. Tuvimos un breve intercambio también con el doctor Gustavo Gómez, a quien vamos a saludar nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. Qué lindo que estuvo esta charla así, muy informal y breve, ¿no? Sí, porque uno también puede establecerle al ciudadano de a pie cuál es el camino en unas circunstancias como esta. Es decir, no únicamente quedarse en las redes sociales y decir, bueno, mira, tenés dos caminos. Hacer la denuncia en las fiscalías provinciales o federales, porque esto es un delito previsto por el artículo 55 y 56 de la ley 24051, y por el otro lado se ha creado la Fiscalía Municipal Ambiental, que está acá, muy cerca del canal, a media cuadra. Doctor, precisamente y en base a esto me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que fue principalmente lo que motivó a gestar la Fiscalía Ambiental en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán? Yo creo que la muy buena intención que ha tenido la señora Intendente de poner foco en un problema gravísimo que sufre Tucumán, y que lo están diciendo todos los diagnósticos, que cuando asume el tema de la contaminación era gravísimo. No únicamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, no únicamente por los basurales, ¿no? También hay situaciones de emergencia, por ejemplo, por baldíos abandonados con todo tipo de alimañas. ¿Y cuál es el mayor problema que tiene el funcionario municipal? Que como es una propiedad privada, no puede entrar sin una orden de un juez. Entonces, hay una complicidad, hay una maraña legislativa que yo creo que esta voluntad de crear este fiscal municipal, que ya asumió, que ya está en funciones, tiende a destrabar todos esos límites que lamentablemente la gran cantidad de ordenanzas que existen y leyes lo prohíben. Para los vecinos que nos están mirando desde su casa, que han visto recién lo del basural y que ven los problemas ambientales que tenemos todos los días, ¿cómo funciona esta Fiscalía Ambiental? Bueno, hay que presentar las denuncias en la Fiscalía Ambiental o remitirle todo tipo de denuncias a la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Tucumán. Ellos le dan directamente intervención al fiscal. ¿Qué hace el fiscal ambiental municipal? Recibe la denuncia, manda a los inspectores, manda a las fuerzas de control que tiene la municipalidad, trata de trabajar con ellos en la recolección de esa prueba, arma el expediente y lo lleva delante de lo que es el juez de falta ambiental, porque también hay un juez de falta ambiental, un detalle importante. Ese juez de falta ambiental convoca a defenderse a la persona acusada por el fiscal, y en una audiencia ahí debe volcarse toda la prueba y aplicar sanciones. Si no se presenta nadie a defenderse, el fiscal continúa con su trámite a los efectos de obtener la sentencia, aplicar las multas. Una variante que tiene el fiscal municipal ambiental, que la misma ordenanza que crea este cargo lo autoriza a hacer la denuncia penal ambiental cuando cree que el hecho que tiene ante sus ojos es un delito. Justamente eso le iba a preguntar, ¿solamente se aplican multas económicas? La función de los tribunales, en este sentido, municipales, es esa. Bien. Pero está la obligación como funcionarios públicos de que si ese hecho puede constituir un delito, tienen la obligación de hacer la denuncia, porque si no quedan como encubridores del hecho criminal. Lo que podría llevar a penas privativas de la libertad. Absolutamente sí. Bien. Sí. Nosotros hemos, perdón, para terminar en ese punto, nosotros hemos abierto, en la época que yo era fiscal de Cámara, ayer lejos hace tiempo, hemos abierto causas a funcionarios públicos que justamente se limitaban nada más que a poner una multa, cuando en realidad estaban ante un grave delito, volcado de vinaza, por ejemplo. Precisamente eso era la pregunta, doctor, sobre qué tipos de delitos son los que va a investigar esta Fiscalía. La Fiscalía investiga infracciones que tengan que ver con la legislación municipal. Bien. No investiga delitos, porque el delito lo tiene que investigar un fiscal provincial. A ver, si lo podemos clasificar en tres. Están los fiscales federales que investigan los delitos ambientales federales, están los fiscales provinciales que investigan los delitos ambientales provinciales, y está el fiscal municipal que
que investiga las infracciones administrativas ambientales. Perfecto. Me gustaría ahora, doctor, preguntarle también qué pasa en el caso de las quemas, que ahora se está viendo mucho por diferentes zonas de la provincia de Tucumán, y qué pasa en ese caso en San Miguel de Tucumán, precisamente. Otra vez estamos en presencia de un hecho criminal. La contaminación del aire está tan bien regulada por los anexos de la ley esta que les acabo de referir, que no me canso de repetirle, 24051, que dice la cantidad mínima de partículas por encima de las cuales estamos en presencia de un delito. Cuando ustedes ven humo negro, hay partículas en suspensión. Muchas veces nosotros vemos en los ingenios azucareros humo blanco. Eso es vapor. Antes los ingenios quemaban productos y buena parte de los residuos como una manera de combustible para las calderas. Resulta que eso provocaba un enorme nivel, las columnas negras que salían, tal vez ustedes recuerden algunos casos, pero nosotros le abrimos causas penales a los ingenios por eso. Y justamente se comprometieron en poner lo que llaman los filtros screws, que son algo que retiene la partícula. Cuando vos quemás un basural, vos lo que estás haciendo es generar eso sin el filtro. Y eso configura un hecho ilícito. Pero es fundamental el rol del fiscal ambiental en estas actuaciones. Y un último dato en torno a la cuestión municipal. En el Consejo Deliberante se está estudiando la posibilidad de hacer un código ambiental donde se va a analizar tres partes fundamentales. El tema de las sanciones más específicas, porque ahora se está aplicando normas generales. Claro. En segundo lugar, el tipo de procedimiento que se va a tener. Y en tercer lugar, la retribución o la responsabilidad para los ciudadanos que trabajen en conjunto con este área. Doctor, justo ahí habló de los filtros y me gustaría consultarle porque muchas veces se escucha decir que era más barato pagar una multa que poner un filtro. Entonces me gustaría saber si hoy las multas son disuasorias realmente. No, no lo son. No lo son. Lamentablemente no lo son y la manera que tienen de actualizarlos es como dice la gente, ¿para qué van a pagar una multa? Por eso es importante las causas penales ambientales, bien, porque son penas de prisión. Y parte de nuestra tarea también era informar a las empresas que tenían cotizaciones en bolsa de que había una causa por un crimen ambiental, porque eso también hace que el impacto económico dentro de las bolsas de comercio internacionales, ¿no? Nosotros hemos mandado a muchas bolsas internacionales, caiga justamente porque se supone en el hemisferio norte que acá en el hemisferio sur son muy responsables, entre comillas, del ambiente. Hablamos de penas ambientales, de penas privativas de la libertad en realidad y de delitos ambientales y me gustaría preguntarle acerca de Tierra del Fuego. Sabemos que hay un caso muy particular en esa provincia. ¿Nos ponemos en el mapa Tierra del Fuego? Por favor. Sí, vamos ahora a Tierra del Fuego. Bien al sur, hace mucho frío, les aviso, varios grados bajo cero, nieve, hay que ponerse todo el equipo, esas botas que teníamos de antes. A ver, Tierra del Fuego presenta 3 o 4 características muy importantes. Bien. Primero, ha sido la primera provincia del país donde se hizo un juicio oral y público por la poda de 80 árboles, por talar 80 árboles para hacer una ruta. El empresario que se le ocurrió esta historia tenía una especie de emprendimiento hotelero de 5 a 10 estrellas, calculo yo, y necesitaba una ruta al canal de Beagle porque ahí iban a llegar los yates de los poderosos. No tuvo mejor idea que si, mira estos arbolitos, corrémelo por un costado, los taló. Se abrió la causa penal, fue condenado él, se hizo toda una investigación en el campo municipal para ver cómo se había hecho ese procedimiento y esa sentencia a prisión está justamente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, que a mi criterio es de los tribunales ambientales más importantes. Esta jurisprudencia es jurisprudencia en todo el país. Los movimientos de protección de los árboles, del ambiente en general, tienen esta sentencia como uno de los casos ejemplares. ¿Una sentencia de dónde? En Tierra del Fuego. Doctor, ¿y qué significa y qué representa esta sentencia en nada más y nada menos que en la tala de un parque nacional, precisamente? Un gravísimo delito.
un gravísimo delito. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con nuestro parque en Tucumán? Que también hay tala, que también hay destrucción, ¿para qué? Para hacer countries, para hacer nuevas viviendas. No importa cuántos, uno solo es suficiente para habilitar, si está en una zona de control nacional, para abrir una causa penal. Y tenemos parques nacionales en nuestra provincia. Correcto. Doctor, me gustaría preguntarle acerca del Parque Nacional. Cuando hablamos del concepto de parques nacionales, la política que se adopte a nivel nacional no debería influir en el cuidado de los parques nacionales. Bueno, hoy hay política. La verdad es que es complejo definirlo cuando está en juego justamente cómo va a ser la política de parques nacionales, porque históricamente, desde el Perito Moreno hasta aquí, que fue el que donó la primera cantidad de hectáreas en San Carlos de Bariloche para hacer un parque nacional, hasta hoy, ha sido muy cíclica. Cada vez que hay un impulso se crea un parque nacional. La gente pide un parque nacional, se crea un parque nacional. El Parque Nacional La Conquija, se crea el Parque Nacional, se crea por ley. Pero la pregunta ¿es suficiente crear por ley un parque nacional? ¿O estamos en el problema de que lo creamos para decir que somos verdes, pero después en los hechos permitimos, por ejemplo, que la ganadería entre a mansalva o se haga un feedlot en medio de un parque nacional? Doctor, también me gustaría preguntarle, y volviendo siempre por la Tierra del Fuego, porque la temática es Tierra del Fuego, siempre recordamos que estamos haciendo un mapeo ambiental en Argentina, en este único programa de contenido ambiental en vivo que sale de acá de Tucumán, y hablamos del 5G. Hay una oposición precisamente por razones sanitarias y ambientales y me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué pregunta? Es toda una gran discusión. Vos sabés que el tema de las antenas de telefonía celular, cuando hablemos de Salta, les voy a contar cómo llegó a manos de la Corte Suprema. El caso no de la 5G, sino de las otras, las de 4G, en una causa que se llama la causa Güemes. Pero, ¿qué pasó en Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego se analizó el impacto que puede llegar a hacer en la salud el tipo de ondas que emiten estas antenas. Y los legisladores empezaron a detectar en el resto de las provincias que muchas de esas antenas no tenían aprobación del Ente Nacional de Control o no tenían aprobación del ente municipal. Un dato, un postdata. En Tucumán hay causas penales por antenas de telefonía, no ya de 5G, las comunes, por antenas de telefonía que fueron instaladas sin el debido control y sin la debida autorización municipal. Hay gente que está siendo querellante en estas causas penales y seguramente va a crear jurisprudencia porque la Cámara Federal de Casación Penal determinó que este es un delito federal. Así que lo que ha hecho Tierra del Fuego fue curarse en salud, como se dice. Decir, está bien, 5G acá no, porque primero queremos ver qué pasa en el resto del país. Hablamos de Tierra del Fuego y le tengo que preguntar por el mar. ¿Qué tema en la contaminación del mar? ¿Qué tema en la contaminación de algo que es muy extraño para un tucumano, que son las salmoniculturas? ¿Qué es eso, doctor, para los que nos están mirando? Son jaulas que se meten en el mar y se crían ahí salmones que después, por supuesto, nosotros compramos y comemos a precio oro, pero se crían ahí. Eso provoca una cantidad de residuos. Es como hacer un feedlot de vacas en el mar, ¿no? Esto ha provocado una crisis tremenda en Chile, donde Chile el tema de la salmonicultura es fundamental. Y en Tierra del Fuego ha provocado serios problemas de contaminación porque afecta la bio del mar y de las costas con el tema de las algas, la reproducción de algas y todas las circunstancias que significa una afectación. Esta es una de las grandes causas que están peleando los que están trabajando en materia ambiental en Tierra del Fuego. He tratado de chequear y no encontré que se haya abierto una causa penal, porque sería en todo caso un delito federal, porque es el mar. Doctor, ¿el país está en condiciones, en base a las problemáticas que venimos viendo ya de diferentes provincias de la Argentina, en avanzar hacia una legislación más exigente?
Hay una gran voluntad del ciudadano de a pie de empezar a exigirle mayores condiciones en este sentido. Hay una voluntad legislativa de incluir delitos como el ecocidio. Pero ¿sabes qué, Benjamín? Me parece que el problema central no lo tenemos en la legislación, lo tenemos en la aplicación de la legislación. Tenemos buenas leyes ambientales. Una ley de residuos como la que les acabo de comentar es, si tuviéramos una aplicación inmediata de lo que vimos recién el concejal, directamente una fiscalía con el video y hacer la denuncia penal. No tenemos cultura en la aplicación de las normas ambientales. Nos limitamos a quejarnos desde la política con la buena intención de exponerlo, desde los ciudadanos de a pie en las redes sociales. Pero tratar de lograr que la ley se aplique al caso concreto es una labor del Poder Judicial o del Poder Judicial Administrativo, como puede falta, que no lo vemos. Me parece que ahí está el eje y yo no sé, francamente, si adjudicarle esto, la culpa, a los distintos poderes ejecutivos que tenemos, el municipal, el provincial o el nacional. Me parece que fallamos ahí, en la ejecución. Doctor, siempre es un gusto poder escucharlo y me gustaría que deje sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir y le pueda hacer consultas. Entrando a la página gustavogomez.ar en internet, y si no, exfiscal Gustavo Gómez también, pero me interesa más que nada la página para que tomen los modelitos de denuncias y para que hechos como los que vimos hoy directamente sea copiar y pegar y las manden por correo electrónico a alguna fiscalía, porque ya no necesitamos movernos de casa para hacer una denuncia por un crimen ambiental. Por último, doctor, me gustaría siempre agradecerle y cerrar con una frase que usted dice siempre, que es, donde hay un delito ambiental, siempre hay un funcionario público corrupto. Muchas gracias, doctor. Nosotros ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV y con más de nuestras noticias ambientales para saber las últimas noticias ambientales del ámbito local, nacional e internacional. Ya volvemos.